Para mí, la consciencia crea la realidad, no la crea al azar. Como dice Einstein, otra frase muy buena de Einstein, dice: la casualidad es la forma que Dios tiene de mantenerse oculto, ¿no? O sea, es decir, Sí, que la consciencia crea la realidad con un propósito pedagógico, ¿verdad? sí. Para crear las mejores oportunidades para el crecimiento del alma. Somos hijos de Dios, somos seres espirituales, somos espíritus individualizados que Ok. Dios ha parido y que tenemos que crecer como espíritus, pero no somos cuerpos físicos, esos son trajes de buzo que llevamos. Esta experiencia es completamente virtual. Yo he creado todo lo que veo, todos los conceptos de mi vida, todo esto ha sido creado por mí para entrar a este juego que es Bueno, esa tercera dimensión. lo que está pasando ahora es que ahora viene una tecnología muy importante, la inteligencia artificial, la Sí. computación cuántica, en fin, muchas otras cosas. Y claro, si no subimos el nivel de conciencia, podemos mal usarla. Y si Mm, la mal usamos, podemos cargarnos el colegio. Pero es que tenemos que aprender también a darle la vuelta y apuntar la mente hacia adentro y preguntarnos: oye, ¿por qué perdemos la paz tanto? ¿Y por qué somos tan reactivos? Eso es lo que se llama introspección, ¿ves? sí, sí. Y muy poca gente la hace, ¿no? Pero claro, si no hago introspección, no me conozco a mí mismo, no me gestiono bien, Sí, ¿no? Ay, sí. ¿cómo son esas otras dimensiones? ¿Cómo es la realidad espiritual? Hola, bienvenido. Soy Perla Eicor y te doy la más cordial bienvenida a mi podcast Así es como tú. Y este es un podcast donde hablamos de ciencia y de espiritualidad. Y hoy tengo en el podcast a una persona pues que nos va a hablar de algo, de algo muy súper interesante que es la conciencia y que es realmente la realidad. ¿Vemos la realidad realmente? Y para hablarnos de todo esto, tengo a Gonzalo Rodríguez Fraile. Gonzalo, bienvenido al podcast. Muchas gracias, Perla. Encantado de estar contigo hoy un rato para hablar de estas cosas. Gonzalo, él se ha dedicado su vida a ser un hombre de negocios. Él era empresario, es licenciado en Derecho y también tiene un MBA por la Universidad de Harvard. Y él también se dedica a dar conferencias hoy en día sobre la conciencia, sobre el concepto de realidad. Y creaste esta fundación sobre la conciencia. Sí, sí, sí. Sí, ok. La Fundación para el Desarrollo de la Conciencia, tanto en España como otra en Estados Unidos, que se llama lo mismo pero en inglés, ¿no? Y Sí, entonces, claro. sí, sí, creé esta fundación cuando ya me retiré del mundo del trabajo profesional para dedicarme a investigar todo esto y para ayudar a la gente que esté interesada en el crecimiento espiritual, ¿no? Gonzalo, tú viniendo del mundo, pues también de lo académico, pero también del mundo empresarial, ¿cómo llegas a interesarte por la naturaleza de la realidad y esta parte de la espiritualidad? Pues mira, los que tenemos genética de empresario tenemos un defecto, que no podemos evitarlo, ¿no? Y ese defecto es que lo que no funciona no nos interesa, ¿sabes? Entonces, de alguna manera, es algo que a lo mejor los académicos, mundo en el que también he estado muy metido, pues se puede enamorar de una idea, ¿no? Y tal. Pero los empresarios siempre queremos ver los frutos, ¿no? O sea, la famosa frase espiritual de por los frutos los conoceréis, ¿no? Sí, Y es verdad que la primera, por así decirlo, mitad de mi vida, pues me dediqué al mundo empresarial, ¿no? O sea, tenía una familia, tenía que sacarla adelante, tenía que, de alguna manera, pues aprender de la vida, ¿no? Y tuve la suerte de que me fue muy bien desde muy temprano, ¿no? Y bueno, me encontré un día que tenía la vida resuelta, ¿no? Y de alguna forma dije: hombre, si he hecho todo lo que la cultura, la sociedad, mis padres me han dicho que tengo que hacer para ser feliz y encima lo he conseguido, ¿y por qué no soy feliz? ¿Qué pasa aquí, no? ¿Por qué tengo momentos de estrés, de angustia, de preocupación, de unos problemas de relaciones humanas, lo que sea, ¿no? Y entonces dije: mira, la religión, la cultura actual no estaba dando soluciones, porque además yo me dedicaba dentro del mundo empresarial al sector financiero y tenía algunos bancos privados, entre otras cosas, y gestionaba los recursos de gente que tenía muchos recursos y a pesar del éxito que tenían tampoco eran muy felices.
las personas religiosas que conocía pues tampoco habían dejado de sufrir, ¿no? Cuando la vida se les torcía. Y entonces dije, aquí pasa algo, ¿no? Y entonces dije, mira, como ya gracias a Dios tengo lo suficiente para vivir, ¿no? Y pues, prefiero dedicar mi vida a investigar cuál es el problema, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, vendí todas mis empresas y me dediqué a investigar todo esto. Tuve 15 o 20 mil horas de investigación, ¿no? Sobre todos estos temas de, bueno, la ciencia moderna, la mística, la espiritualidad, la filosofía, la psicología transpersonal, en fin, una serie de materias que todas trataban de alguna forma directa o indirecta sobre esta problemática, ¿no? Y nada, después de todo ese trabajo se me hizo una idea clara en la mente y esa comprensión, ¿no? Me cambió la vida, a mí. Y entonces dije, bueno, si me la ha cambiado a mí, a no ser que yo sea un tío muy raro, ¿no? Pues también se la va a cambiar a los demás, ¿no? Y entonces, bueno, empecé a hablar con unos amigos míos, contar lo que había comprendido, aprendido, tal, y vi que estaban muy interesados, que consideraban que sus vidas iban mejorando. Dije, bueno, pues esto está claro que le funciona a todo el mundo y por lo tanto, pues voy a intentar ayudar a que esto se comprenda, ¿no? De forma más universal. Entonces monté una cátedra de conciencia en la Universidad de Granada en España, hice un proyecto de investigación con la Universidad de Emory en Estados Unidos, empecé a dar conferencias en multinacionales, empresas, universidades y sesiones privadas con gente que quería pues crecer, ¿no? Y dejar de sufrir y mejorar sus vidas y bueno, he dedicado mi vida ya a partir de ese momento a eso y estoy muy contento porque veo que está funcionando muy bien y que hay mucha gente que lo está aprovechando, ¿no? O sea, ha sido para ti como digamos, como un viaje, ¿no? De ser Sí, empresario a este concepto que hablábamos un poquito detrás del podcast, de empezar y de cambiar eso, ¿no? Porque sentías que no eras feliz con o a lo mejor no te sentías que faltaba algo más en tu vida. claro, Ujú, sí, ujú, sí, eso es evidente, ¿no? Porque no podemos encontrar la felicidad donde no está, ¿no? ujú. Entonces, incluso las personas que parece que tienen éxito en la vida, ¿no? Porque tienen recursos económicos, tampoco son felices, simplemente sufren más cómodos. Pero eso es Sí, todo, ¿no? Sí, siempre es más cómodo, sí. sí, sí. La única manera Interesante. de dejar de sufrir, o sea, ten en cuenta que todo lo que hacemos en la vida, en el fondo, lo hacemos porque queremos ser felices, ¿no? Sí. Y claro, y entonces el problema es que muchas veces gastamos mucho tiempo trabajando en cosas que creemos que nos van a llevar a eso, pero que al final no nos van a llevar a eso porque no está ahí, ¿no? La felicidad de alguna manera, ¿no? Y bueno, eso me costó muchas horas comprenderlo, investigarlo, pero cuando lo hice, pues me transformó la vida, ¿no? Y entonces, claro, soy muchísimo más feliz ahora que cuando trabajaba con todo el éxito que tú quieras, ¿no? Y, y se debe a un cambio de comprensión, ¿no? Acerca de contestar de manera distintas las grandes preguntas de la filosofía, ¿no? Que son ¿quién soy yo y para qué estoy aquí? Y claro, la visión que me había dado la cultura, incluso la religión, de quién soy yo y para qué estoy aquí, pues no eran necesariamente las mejores, ¿no? Y nada, en aquel entonces, cuando empecé a mirar todo esto, pues no había mucha gente que hubiera hecho lo mismo, ¿no? Y tuve que ser en ese sentido autodidacta, ¿no? Y Sí. lo único que pretendo es que esas tantas miles de horas que me llevó a mí llegar a esta comprensión, pues pueda facilitárselo a otros, ¿no? Que a lo mejor pues no tienen el lujo de poder dedicar ese tiempo, ¿no? Y se lo puedo resumir en 300 horas en vez de en 15.000, pues mejor, ¿no? Y nada, hija, eso es lo que estoy intentando hacer. ¿Mm? Sí, como en tu libro, Gonzalo Rodríguez Fraile tiene un libro, El nuevo paradigma de la realidad, que se los voy a recomendar a ustedes y que también voy a ponerlo aquí para que ustedes pues chequen ese libro. Gonzalo, ¿vemos la realidad realmente? Bueno, verás, generalmente no vemos la realidad completa porque una de las cosas que la ciencia moderna ha demostrado es que la realidad es multidimensional. O sea, que es una nueva dimensión, es un mundo nuevo donde la energía vibra más rápido
y Sí. contiene más información. Sabes que todo el universo está hecho de energía más información, energía informada, y entonces cuanto más rápido vibra la energía, más información puede contener. ¿Vale? Esto que siempre han dicho los místicos y los maestros espirituales, ahora lo están diciendo los científicos. Sí. Mira, si me permites, aquí tengo una lista de citas científicas muy importante, no os voy a Sí, aburrir con todas, pero solo una, ¿no? sí, Brian claro. Greene, profesor de física de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, uno de los físicos más reconocidos en Estados Unidos, y que, tiene esta cita en uno de sus libros. Entonces, fíjate la cita de Brian Greene. La idea de más dimensiones espaciales nos permite atisbar algo más dramático. Dos puntos. La existencia de otros mundos en el universo, no en el espacio ordinario, sino en otras dimensiones de las que hasta ahora no hemos sido conscientes. ¿Ves? Eso te lo está diciendo un físico absolutamente Sí, reputado, ¿no? Brian En Brain, Estados ya. Unidos. Pero fíjate, Albert Einstein, hemos mal llamado materia a la energía de lenta vibración que podemos percibir por nuestros sentidos. Punto. No existe la materia. Bien. Plan, he dedicado toda mi vida al estudio de la materia y después de tanta investigación puedo decir lo siguiente. No existe la materia como tal. Entonces, claro, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el universo está compuesto de varias dimensiones, igual que el ser humano, ¿vale? Y cada una de esas dimensiones es como un mundo nuevo que no puede ser percibido por los sentidos. Bien, ten en cuenta que el ser humano es un ser espiritual que se mete en un traje de buzo que llamamos cuerpo para Sí, tener una experiencia de crecimiento, ¿no?, en el mundo de la materia. Entonces, una vez que el cuerpo espiritual, que tradicionalmente se ha llamado alma, ¿no?, se mete en ese traje de buzo te limita tu percepción. ¿Ves? Entonces, cuando dices, ¿vemos toda la realidad? La respuesta es no, porque mientras estemos metidos dentro del traje de buzo, no nos permite el traje de buzo percibir esas otras dimensiones de la misma manera que percibimos la dimensión más densa, lo que llama Einstein la energía más densa, que nosotros lo mal llamamos materia. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, tú no puedes percibir un pensamiento, de qué color es, cuánto pesa, a qué sabe, a qué huele, ni idea. Tú solo sabes que tenemos pensamientos porque experimentas los efectos. Pero claro, si a un perro yo le pregunto si existen los pensamientos, me dirá que no, porque ni los huele, ni los toca, ni experimenta los efectos. ¿Ves? Pues como el ser humano es multidimensional, tenemos un cuerpo físico, un cuerpo emocional, luego un cuerpo mental, ¿verdad? Donde podemos jugar al ajedrez, que ese ya no lo compartimos con los animales. Y tenemos también, lo han dicho siempre los maestros espirituales, pero ahora lo dicen también muchos científicos, tenemos un cuerpo por encima del mental que es el espiritual o el sutil, que tradicionalmente se ha llamado alma, ¿no? Entonces, cuando el alma se desprenda del traje de buzo, como sabemos por las ECMs y por sí. otras demostraciones científicas, podremos percibir muchas más cosas que no podemos percibir cuando estamos en el traje de buzo, ¿no? Otra manera de contestar esta pregunta que me haces es, tradicionalmente la gente sabe, o sea, la filosofía sabe que el ser humano tiene como tres formas, ¿no?, de investigar la realidad: los ojos de la ciencia o de la carne, los ojos de la razón y por encima los ojos de la contemplación o de la intuición. Entonces, con los ojos de la razón podemos hacer filosofía, interpretar Hamlet, hacer una ecuación matemática. Con los ojos de la ciencia verificamos y medimos ciertas cosas, cuánto tarda en caer un lápiz al suelo, por ejemplo, ¿no?, desde una determinada distancia, o si la molécula del agua es H2O. Pero hasta que no desarrollamos esos terceros otros ojos, que se llaman los ojos de la contemplación o de la intuición, no podemos conectar con otras dimensiones más altas, ¿no? Porque la mente está limitada a lo que puede hacer la mente Sí, y la ciencia, empírica al menos, está limitada a lo que podemos ver por los sentidos físicos o por sus extensiones, como puede ser un microscopio o un telescopio, ¿no? sí, claro. Pero claro,
si queremos percibir la realidad espiritual, solo podemos hacerlo desarrollando los ojos de la contemplación o subiendo nuestra vibración más para que podamos conectar, porque cuanto más rápido vibra la energía, más información puede contener, ¿no? Sí, claro. Entonces, la respuesta a tu pregunta sobre si percibimos todo lo que existe, la respuesta es no. O sea que estamos como en un juego virtual, Gonzalo. Sin duda. Vivimos en un lugar que solamente lo que vemos, estos conceptos que tenemos, como por ejemplo este teléfono o lo que sea que tengamos a nuestro alrededor, son creaciones de nosotros mismos, son cosas que digamos que están hechas para nuestra propia supervivencia, porque se sabe que nuestro cerebro está creado para la supervivencia. Es por eso, eso es todo lo que podemos ver. Sí, vamos a ver, mira, una de las cosas más interesantes de la ciencia moderna es que los científicos, muchos de los científicos más importantes del momento, o sea, no todos todavía están de acuerdo con esto, ¿no? Sí, claro. Pero te voy a dar nombres, o sea, Hoffman, Susskind, Hooft, un premio Nobel Sí, ya ahí, ya. Hobson, Campbell, Tom Campbell, físico de la NASA, quien conozco personalmente y tengo vídeos con él, vamos, en mi canal de YouTube, Currivan, de Oxford University, o sea, muchos, te podría dar muchos nombres, pero vamos, ya te he dado bastantes, ¿no? Sí, Quiero claro. decir con eso que ellos están diciendo que vivimos una simulación, o sea, que no es real, un poco lo que decía Einstein y Planck, o sea, que nuestro traje de buzo nos condiciona a ver como real algo que no es real, o sea, que la verdadera realidad está en esas dimensiones más altas, que llamamos espirituales, y que esta dimensión física es una simulación. Fíjate que lo que están discutiendo ahora es si la tecnología que usa la simulación es holográfica o informacional, digamos, Ok. computacional, pero no están discutiendo ya de si es una simulación o no. Entonces, en fin, yo creo que a la mente le cuesta mucho comprender esto, ¿no? Pero es un poco, yo como me lo imagino, es un poco, imagínate que al alma la ponen unas gafas de realidad virtual y eso es lo que puedes ver y estás metido en un videojuego, juego que nos parece real, ¿sabes? Sí, Por otra parte, sí, ¿no? Pero, exactamente. exacto, pero que no deja de ser un videojuego que está programado por un programador que le llamamos fuente, Dios, el absoluto, o como lo quieras llamar, y que crea nuestra realidad. ¿Y por qué crea esa realidad? Pues mira, Tom Campbell, por ejemplo, en su libro My Big Toe, ¿no? Theory of Everything, Teoría del Todo, él dice que la realidad está, o sea, que esa simulación está montada para que el alma crezca, para que el alma crezca espiritualmente, vaya Ok. aprendiendo a través de esas simulaciones, ¿no? Que llamamos mundos físicos. Y claro que esto te lo estoy diciendo un científico de alto nivel, pues es chocante, ¿no? Porque hasta ahora lo habían dicho los maestros espirituales. Por ejemplo, el Sí, Bhagavad Gita nos dice, Krishna le dice a Arjuna, es muy difícil para el ser humano salirse de la sí, la simulación que yo he simulación. creado, ¿no? Sí. Sí. Y ya sabes que a la realidad la llaman ilusoria o maya, ¿no? Bien. Entonces, en el fondo, ¿en qué consiste eso que llamamos iluminación? Pues en la capacidad de salirse de esa simulación. No se me tiene que comprender que la realidad es otra y que aquí pues estamos aprendiendo, pero que no es nuestra realidad, ¿no? O sea, a mí me pregunta muchas veces, Gonzalo, ¿pero qué es la iluminación? Tal, mira, fundamentalmente la iluminación es cambiar de centro operativo. Ok. Es decir, que en vez de vivir desde el ego, los tres cuerpos inferiores, nos identifiquemos con el alma, el cuerpo espiritual, que es lo que somos y lo que vamos a ser siempre. El ego solo vamos a tener 80 años, 60 años, 20 si nos morimos en un accidente, ¿no? Pero lo que vamos a ser siempre es ese cuerpo espiritual. Por eso se dice que la personalidad está en el ego, pero la individualidad está en el alma. Ok. Ok. ¿Ok? Qué interesante concepto lo que acabas de decir. Sí, Sí. sí, sí. ¿Será que el ego nos ayuda a sobrevivir Bueno, aquí? vamos a ver. Ujú. El ego está ahí. El ego es una gran herramienta evolutiva, por lo que Sí, hay que dar gracias al universo, ¿no? Porque claro, los perros, por ejemplo, no tienen ego propiamente dicho porque no tienen el tercer cuerpo, el cuerpo mental que les permite razonar, ¿no? Claro, prefiero tener ese tercer cuerpo y equivocarme y cometer errores para crecer que no tenerlo y no poder sí, crecer tan rápido, ¿no? Claro.
Entonces, el ego no hay que mirarlo como un enemigo. Lo que pasa es que el ego tiene 3 necesidades básicas, que son la seguridad económica, emocional, física, Mm, el control de lo externo, que todo lo de fuera esté como a nosotros nos gusta, ¿verdad? Que mi hijo no lo expulsen del colegio, que mi pareja no me sea infiel, que no pierda dinero en una inversión. Y luego esa tercera necesidad que todos tenemos de ser reconocidos, aceptados, admirados, admitidos por los demás. Esas necesidades son las que nos destrozan la vida, nos causan todo el sufrimiento que tenemos, ¿no? Y, y claro, el crecimiento espiritual consiste en ir neutralizando ese ego, ¿no? O sea, eh, eh, trascendiendo ese ego, no eliminándolo, porque claro, si elimináramos el ego, lo primero que pasaría es que me moriría, porque el cuerpo sí, físico es parte del ego, y lo segundo que pasaría es que no podría hablar contigo en este podcast. sí, ¿Eh? claro. O Sí. sea, sabría que, o sea, el ego hay que trascenderlo y hay que neutralizarlo, pero cuando vamos haciendo eso, nos desprendemos de las necesidades egoicas, ¿vale? Y entonces Buda, como sabes, definió el sufrimiento humano, que es el mayor problema que tenemos, como el apego al El deseo apego. egoico. Sí. Claro, entonces va soltando el deseo egoico y ya el sufrimiento desaparece, porque el sufrimiento es la resistencia mental a lo que ocurre, ¿vale? Por lo Mm, tanto, cuando tú comprendes que lo que ocurre es lo perfecto para ti, para el crecimiento de tu alma, porque está creado por el programador de la simulación para que vayas aprendiendo, pues entonces en vez de ver problemas, ves oportunidades de crecimiento y eso cambia la experiencia interior. Fíjate que un premio Nobel como Heisenberg dijo una frase que es muy importante de comprender, ¿no? Dice, claro, si cambias la perspectiva, punto de observación, ¿verdad? Cambia la percepción de lo que ocurre y entonces si cambias la percepción, cambia la experiencia. sí, pues claro. Se Claro. dice también este concepto de que todo lo que observemos, ¿no? Y esto también lo dice la mecánica cuántica, ¿no? Sí, Las cosas no están ahí. O esta parte, esta famosa frase donde se dice, la luna no está ahí hasta que tú la observas. O sea, si no sí, está ahí, no. vamos a ver, eso viene del famoso experimento de la doble ranura, ¿no? Sí, Que se, claro, que se dio cuenta que los electrones no existen, que son una onda de probabilidad que solo se colapsan en una bolita cuando son observados. Entonces la cuestión es quién es capaz de hacer esa observación. Eso se llama el enigma cuántico, ¿no? O el sí. problema del colapso, El ¿no? problema del colapso, sí. Colapso, sí. Y entonces hay como 2 interpretaciones ahora más en vigor, ¿no? Una es la consciencia crea la real, hace el colapso, ¿no? Y la otra es la que tú conoces de los múltiples mundos, ¿no? Los múltiples universos. Es decir, que Sí, en este universo se colapsa de una manera y luego en otros de todas las maneras posibles que es muy complicado, ¿no? Esa es la sí. de Everett, ¿no? Sí, Pero, la interpretación de Everett. sí, sí. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo veo que la ciencia me da 2 posibilidades válidas, ¿vale? Porque funcionan las matemáticas en las dos, entonces yo me pregunto cuál de las dos será cierta. Sí. Y para saber cuál es cierta, me voy a los otros 2 ojos de los que hablamos antes. Y resulta que los ojos de la contemplación siempre han hablado de la conciencia creando la realidad, pero no han hablado de los múltiples mundos de Everett. Sí, también, es cierto. Claro, entonces yo para mí, sea hasta donde puedo llegar, ¿no? Porque claro, no, eh, para mí la conciencia crea la realidad, no la crea al azar, como dice Einstein, otra frase muy buena de Einstein, dice la casualidad es la forma que Dios tiene de mantenerse oculto, ¿no? O sea, Ujú. es decir, Sí, que la conciencia crea la realidad con un propósito pedagógico, sí. ¿verdad? Para crear las mejores oportunidades para el crecimiento del alma. Y entonces a cada uno nos toca vivir. Se me están cayendo esto. ¿Me No, oyes bien sin no, esto? no te preocupes. ¿Me oyes bien sin esto? Sí, sí te Sí. oigo bien. Es que voy a estar Ujú. más tranquilo, ¿vale? Entonces, Sí. eh, nosotros tenemos que comprender que lo que nos ocurre es lo perfecto y necesario para el crecimiento del alma, ¿vale? Entonces, una vez que comprendemos eso, podemos aceptar la realidad. Cuando aceptamos la realidad, trascendemos el ego, porque sustituimos nuestros deseos por lo que sea más conveniente para el crecimiento. ¿Ves? Y siempre los maestros espirituales, Buda, Jesús, el Evangelio, siempre nos ha dicho que la forma más rápida de crecer espiritualmente
es aceptar la voluntad de Dios, ¿no? Claro, entonces la gente me dice, oye, yo estoy dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, pero como no sé cuál es, pues yo me llama por teléfono, pues ¿qué Ujú. acepto, no? Y digo, pues mira, la realidad es la voluntad de Dios, porque Dios crea la realidad. Entonces viene la siguiente pregunta, pero si Dios es amor, ¿cómo puede crear la guerra de Ucrania? Sí, ¿Ok? Por eso está dicho en el Evangelio. El Evangelio dice, y vendrán guerras y tribulaciones y desastres, pero no os preocupéis porque son necesarios. ¿Necesarios para qué? Si mm, no es para el crecimiento del alma, ¿no? sí, Entonces, hay almas que son más jóvenes y todavía no han hecho tantos cursos y tienen que pegar tiros y aprender de lo que no funciona, de la misma manera que un niño cuando entra al colegio pues empieza por párvulos y en párvulos juega la plastilina, pinta las paredes, ¿no? Pero cuando ya está en bachillerato avanzado pues ya está en una pizarra aprendiendo álgebra, ¿no? sí. Pues las almas les pasa lo mismo. Entonces, si tú y yo estamos aquí en un podcast hablando pues de conciencia, espiritualidad, intentando aprender, ¿sabes? Lo que sea, pues es porque ya lo de pegar tiros ya lo hemos hecho antes. Sí, Pero que hemos pegado tiros no te quepa la menor duda, porque si no, no estaríamos aquí ahora, ¿no? sí, claro. Entonces, ves, todo el mundo es un proceso evolutivo del alma, ¿no? Y todo el mundo vive las experiencias que le toca vivir según las necesidades de crecimiento que ese alma tiene. Es así de sencillo. Entonces, visto así, la vida se simplifica mucho. Porque yo te hago una pregunta. ¿Un cáncer es malo para el alma? Es que esto tiene que depender mucho porque estamos aquí, Gonzalo, bueno, eso es lo que yo he aprendido, ¿no? Sí, También sí. entrevistando a otras personas y haciendo este podcast y investigando, también leyendo mucho. Yo pienso que lo que nos mantiene mucho en sufrimiento es lo que tú acabas de decir, pero lo voy a decir ya, pues, es el Claro. apego a todas estas cosas. Nosotros creemos que al final un cáncer, ¿qué es? Pues la gente se asusta, tenemos esos miedos y sigue el sufrimiento. Y como tú lo decías, ese sufrimiento, ¿tenemos que pasar por ese sufrimiento realmente o Sí. hay una manera de cambiar esa realidad? Bueno, vamos a ver. Pasamos por el sufrimiento por nuestra ignorancia. Mm, ¿Vale? Voy a poner un ejemplo que me ocurrió a mí en mi propia vida, ¿no? Un buen día me salió un bulto y me mandó la foto del bulto a mi cuñado, que es médico pediatra, muy buen pediatra, pero pediatra, y me dice, esto lo tiene que ver un cirujano, que son los que saben de esto. No me sí, gusta mucho, pero vete a ver un cirujano. Me voy a ver a un cirujano y me dice, mira, otro no se lo diría porque, pero tú que lo puedes gestionar, te lo voy a decir, he visto muchos de estos bultos. mm, La mayor parte de las veces es un cáncer y muy malo. Y te quedarían meses de vida. La otra mitad, la otra parte de las veces que te ha picado un bicho, con lo cual es muy sí, distinto, ¿no? claro, sí, Claro, claro. ya se drena antibióticos y fuera, ¿no? Me dice, te voy a mandar unas pruebas, vas a tardar 3 días en tener el resultado. Ok. Y al final me dice, oye, si quieres te doy unas pastillas para dormir estos 3 días hasta que tengas el resultado para que puedas dormir mejor. Y yo me le quedé mirando y le dije, oye, te lo agradezco muchísimo, pero voy a dormir como un niño. Y me dice, pero ¿cómo vas a dormir como un niño si a lo mejor te digo que tienes un cáncer, ¿no? Y Ujú, digo, pues mira, muy fácil. Si tengo un cáncer, será que mi alma necesita ese aprendizaje para ir más rápido en el aprendizaje y aprenderé cosas del cáncer que no aprendería sin el cáncer. Y a lo mejor me voy antes para casa. Ah, pues mira qué bien. ¿Quién quiere estar en un hotel de 2 estrellas o un internado cuando podamos estar en uno de 7 estrellas, que es donde sí, vivimos, ¿no? Como almas. Que no es un cáncer, muy bien. Estaré por aquí 15 años más dándole la lata con estas cosas a la gente ujú, y creciendo yo lo más que pueda y ya me iré para casa cuando me toque. ¿Qué problema hay? Ninguno. Esa es la aceptación de la realidad. Pero claro, yo no puedo tener esa actitud si no he comprendido previamente de qué va esto. No sé si me... sí, Claro. Entonces, por eso la comprensión espiritual es tan importante, ¿no? Y comprender esto que estamos diciendo, ¿no? Que esto es una escuela de almas, que somos almas, que hemos venido aquí a aprender, que claro que para aprender tenemos que pasar por alguna dificultad, porque cuando yo aprendí inglés, pues al principio me costaba hablar, ¿no? Y cuando aprendí a jugar al golf, pues no daba bien a la bola. Y cuando, no ujú, sé, cuando aprendí matemáticas me equivocaba en las ecuaciones, ¿no? Pero tenemos que tener algunas dificultades, ¿a qué llamo dificultades? Aquello que no es agradable para el ego. sí, Pero claro, una persona de alto desarrollo espiritual le importa poco lo que es agradable para el ego, ¿no?
lo que le importa más es crecer más rápido, ¿no? Sí. Y entonces, claro, ya ves las cosas de otra forma y al verlas de otra forma dejas de sufrir porque no te apegas a nada. Yo me acuerdo cuando era un hombre más joven, era un ignorante total y no es que ahora no sea ignorante, pero soy un poco menos ignorante que antes, y era un ignorante total y todos los 1 de enero yo tenía una lista de 30 cosas que quería que pasaran ese año, ¿no? Tal cual, mis objetivos, ¿eh? Sí, Además, claro. claro, como venía de Harvard, tal, pues gestionar por objetivos, ¿no? Sí, Claro, hasta que comprendí que el único objetivo que yo tengo que tener el 1 de enero es que pase lo que Dios quiera, lo que la conciencia cree para el crecimiento de todos. Eso es lo mejor. Entonces, a partir de ahí, ves, ya no hay apego, porque no quiero que pase nada en concreto. O sea, voy aprendiendo a dar lo mejor de mí mismo en todo lo que haga, porque es como se crece más rápido, pero dejo los sí, resultados en manos de Dios. O sea, no me apego al resultado. sí, claro. Que se muere un ser querido, maravilloso, ya está en casa. Quiero lo mejor para él, aunque sea sin mí. Que tengo un cáncer, maravilloso, aprenderé más rápido. Que tengo un accidente, bueno, pues eso es lo que toca. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que no hay resistencia. Sí, claro, no resistencia. Exacto. Y yo creo que lo que tú explicas, lo que estás diciendo, Gonzalo, yo creo que es muy bonito, pero requiere un trabajo interno. Y Bueno, como tú te has trabajado internamente, has hecho todas estas cosas, pero yo tengo una persona ujú, muy cerca de ujú, mí, que es el esposo, perdón, es el papá de mi esposo. No, ujú, perdón. Sí, él tiene cáncer y es ujú, terminal. Y ya. sin embargo, él está en resistencia todo el tiempo, en resistencia todo el tiempo. Bueno, Y eso es que es que se debe de hacer un trabajo, pienso, Gonzalo. vamos a ver, hija. Ujú, Imagínate que tú me dices a mí mañana, Gonzalo, quiero aprender a jugar al golf. Por ujú. ejemplo, ¿no? Ok. Sí, claro. ¿Qué es lo que hago yo contigo primero? Lo primero que hago es te doy una clase teórica. Sí. Mira, tienes que moverte así, no así por detrás de la espalda, lo que sea, Mm, ¿no? ¿Para qué? sí, Pero una vez que te he dado la clase teórica, claro, tú tienes que entrenarte, porque aunque comprendas muy bien la teoría de las cosas, si no entrenas, no eres capaz de ponerlo en práctica. No sé si me... ¿Vale? sí, claro. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen un cáncer y lo resisten, ¿verdad? Eh, lo primero que tienen que comprender es para qué sirve el cáncer, o sea, por qué lo están teniendo, Sí, ¿no? Y lo segundo que tienen que comprender para poder no resistirlo es que ningún alma se muere por un cáncer. El único que se muere con el cáncer es el traje de buzo. sí. Y que desprenderse del traje de buzo es una cosa maravillosa, no es ningún problema, es al contrario, es salir antes de la cárcel, del internado, volver a casa, ¿no? Entonces, claro, si se ve así, ¿qué problema trae el cáncer? Ninguno. ¿Te das cuenta? Pero claro, Sí, si no existe esa comprensión espiritual, lo normal es que se resista, porque sí, si tú ves un cáncer desde el punto de vista del ego, pues es sí. algo malísimo y peligrosísimo. Pero claro, Es la muerte del ego, la muerte claro, sí. claro, Ujú. pero que el ego muera es una cosa maravillosa. Sí, Mira, todos los místicos antes que yo he leído, y créeme que he pasado muchas miles de horas leyéndolos, todos tienen prisa en morirse. Mira, claro, Teresa de Ávila, muero porque no muero. San Pablo, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? O mm, sea, te puedo citar a todos, Ramana Maharshi, o sea, a todos, porque como ya han visto esa otra realidad, dicen, hombre, ¿qué hago yo aquí? Cuanto antes mm, pueda acabar el curso, mejor. No sé si me... Pero sí, claro, la gente que no ha visto esa realidad, porque no ha sido capaz de percibirla, pues claro, se aferra a lo que conoce, ¿no? Y piensa que cuando se muera el ego se acabó. Pero eso no es cierto. Cuando se muera el ego, vamos, es maravilloso, vamos. Luego ya tendremos que hacer el próximo curso. Pero, a ver, cuando yo era niño, a mí me gustaban mucho más las vacaciones de verano que el colegio. ujú, Claro, lo que pasa es que cuando terminaba el verano venían mis padres y me decían, oye niño, que hay que volver al colegio. Pero yo me pataleaba, me resistía, yo quiero seguir en la playa, ¿no? sí, ¿Sabes, no? claro, sí, Pues que nosotros lo vemos al revés. O sea, pensamos que esto es maravilloso y después a ver qué pasa, ¿no? sí, Pero es que no es cierto. O sea, una vez que sabes qué pasa, es que tienes prisa.
Entonces, por eso digo que, como ves, cómo se vive un cáncer depende del punto de vista que tú uses para mirar ese cáncer. ¿Sabes? Es- Claro, eso te cambia la percepción del cáncer y te cambia tu experiencia. Entonces, el cambio hay que hacerlo arriba, en el punto de vista. Es como en la psicología, ¿no? Que mucha gente tiene dificultades, problemas en la vida, traumas, lo que sea. Y para el psicólogo, que está muy bien, es estupendo, ayuda mucho seguro, pero es el método del psicoanálisis, ¿no? Y entonces trabajan a nivel de percepción. sí, Yo he tenido muchos casos de gente con traumas muy grandes, ¿no? Que han venido a verme y en una sesión fuera, porque se le cambia la perspectiva. sí, Oye, que esto que tú estás viendo como un problema no es un problema, es una bendición. sí, Menos mal que te ha pasado. Vas a poder crecer más rápido. No sé si me... sí, Tiene un claro. propósito pedagógico. Entonces, en cuanto cambian la perspectiva, se disuelve el trauma en un segundo. Esto es muy interesante lo que tú dices, Gonzalo, porque bueno, aquí vienen personas a mi Ujú, podcast que me han platicado, que han conversado conmigo, las experiencias que tienen, ujú, las experiencias cercanas a la muerte, ¿ok? ujú, sí. Y una de las cosas que yo veo de los patrones de Ujú, estas historias, de estas personas, es que cuando salen de su cuerpo, en esos pequeños sí, segundos, sí, minutos, sí, sea un paro cardíaco, sea cualquier sí, cosa que sí, esté en el hospital sí, o incluso en sus casas, sí, se dan cuenta claro, que ese cuerpo que está ahí no sí, son ellos. Y claro, eso los transforma. Y por eso es claro, como, es como, es como decir, y lo que me dicen y lo que me han dicho, esta no es la realidad, Perla. claro, Hay lo que estamos otra diciendo, realidad mucho más que es por eso es real, que no vemos la realidad. Y a mí claro, eso me llama mucho la atención. Me claro, y gustaría en cuanto preguntarte más pasa, sobre no, esto. hija, esto está muy estudiado, es algo Sí, que yo he investigado bastante a fondo también. Y claro, es lo que estábamos diciendo en toda nuestra conversación. Es decir, ujú, en cuanto sales ves el cuerpo como un traje de buzo. Y dices, uy, sí, menos mal, ahora estoy fenomenal, ya no me duele nada, ya veo 360 grados, ya puedo moverme de un sitio a otro sin problema alguno, puedo atravesar paredes, puedo... Se acabaron las limitaciones. No sé sí, si sí, ninguno claro. quiere volver, ninguno. No, Claro, casi nadie quiere volver. Y no, no, hay otra cosa que me han dicho, el concepto del amor. Y me han claro, dicho, es que eso es el verdadero amor, no el claro. amor que vivimos aquí. Claro, es que el amor que Ujú, vivimos aquí ujú, no es verdadero amor como tú bien dices. Mira, es importante que comprendamos la diferencia entre el amor y el cariño. Son como dos palabras que usamos como si fueran lo mismo, pero no lo son, ¿vale? Cuando yo leía el Evangelio y me decía, hay que amar al enemigo, yo decía, mm, pero ¿cómo voy a a querer yo al enemigo como quiero a mis hijos? Imposible, y me rendía, ¿no? sí, claro. Hasta que comprendí la diferencia entre el cariño y el amor. El Evangelio no nos dice que queramos al enemigo como a nuestros hijos, nos dice que lo amemos. Ujú, Mira, el cariño es un sentimiento y por lo tanto es variable, como todos los sentimientos. sí, claro. Segundo, el cariño necesita un objeto sobre el que proyectarse. Por eso decimos, quiero mucho a mi familia, mi país, mi equipo de fútbol, mi lo que sea, pero siempre mi por delante, ¿no? Bien. Mm, Y luego, el cariño se apega. Creemos que no podemos ser felices sin el objeto de nuestro cariño, ¿no? Y por último, el cariño depende del comportamiento del otro. Yo quiero mucho a mi pareja hasta que me sea infiel, luego a lo mejor la quiero un poco menos. mm, O quiero a mi amigo hasta que me haga una trastada y a lo mejor lo quiero un poco menos. Eso no es el amor. El amor es otra cosa. El amor no es un sentimiento, no lo vas a sentir nunca como el cariño. El amor es una comprensión, de la que hablábamos antes, ¿no? De cómo está hecha la realidad, el universo, el hecho de que todo está unido, de que todo afecta a todo, de que a nivel de alma todos somos hermanos porque tenemos el mismo Padre. Entonces, de ahí sí que puedo amar al enemigo, ¿ves? El sentimiento no está hecho para amar al enemigo, pero la comprensión sí. Entonces yo veo que el enemigo es una persona con la que no tengo mucha química, que puede estar cometiendo errores contra mí, o yo contra él, o los dos, pero en todo caso le deseo lo mejor y le deseo que crezca también porque su alma y la mía son hermanas. ¿Ves? Es otra cosa. sí, Entonces, claro, entonces tenemos que movernos del cariño al amor si queremos tener paz, porque el cariño no da paz, es el amor lo que da paz. sí. Y pocas veces podemos ver
como tú dices, esta parte del amor verdadero, no, excepto que tengas, por ejemplo, una experiencia tan transformadora como las experiencias cercanas a la muerte, porque Sí, yo pienso otra vez, el amor está como condicionado a esta realidad virtual. claro, vamos a ver, hay muchas, las experiencias cercanas a la muerte es una de las formas que la gente tiene, ¿no? de poder acceder a eso, pero claro, le pasa a poca gente, ¿no? Con lo cual, Sí, claro. pero también otra cosa que te lleva a lo mismo es tener una experiencia mística, por ejemplo, Sí, ¿no? la Y meditación ambas, quizás. claro, Ujú. ambas son transformadoras de la personalidad. No sé si me... Entonces, en cuanto eso ocurre, claro, es una experiencia tan real que te cambia esa perspectiva, desde la que estamos hablando, ¿no? Y entonces, claro, y otra manera es cambiar la perspectiva sin experiencia cercana a la muerte, incluso sin experiencia mística, pero con la comprensión espiritual suficiente. Al final todo lleva a lo mismo. Pero, claro, el problema es que tenemos que dejar de sufrir, o sea, tenemos que aumentar nuestra paz interior para que aumente nuestra vibración y eso nos ayude a conectar con esas dimensiones superiores. Mientras estamos viviendo desde el ego, la conexión es imposible Sí, porque hace de interferencia. No sé si me... sí, claro. Pero cuando ya nosotros nos... Mira, la iluminación fundamentalmente consiste, como hemos dicho antes, en un cambio de identificación. Entonces yo ya no me veo como mi ego, me veo como mi alma. Mi ego es un ello, no un yo. Mm, Es como tú decías en la experiencia cercana a la muerte. El alma se desprende del cuerpo, ve en el cuerpo ahí abajo y dice, ahí va, si eso no era yo. sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? No. Ujú. Pues eso pasa con la iluminación, igual. O sea, que hay muchas maneras de llegar a eso, ¿no? Pero la manera más rápida es a través de aumentar la paz interior, porque eso sube la vibración. Y la manera más rápida de aumentar la paz interior no es la práctica espiritual. La práctica espiritual es buenísima y nos ayuda y no la voy yo a criticar, pero la verdadera rapidez está en la aceptación de la realidad porque es lo que trasciende el ego. Y no es que lo diga yo, porque yo soy un idiota. Lo dijeron los grandes maestros espirituales, ¿me entiendes? Jesús, por ejemplo, en el Sí, Evangelio. No todos los que dicen Señor, Señor, es decir, no todos los que practican tal cual encontrarán el reino interior, sí, pero sí todos los que aceptan la voluntad del Padre. Buda dijo lo mismo. No vas a encontrar la iluminación hasta que cese el apego al deseo egoico. Lo mismo que te está diciendo Jesús, ¿ves? Entonces, tenemos que comprender ya de una vez a los grandes maestros y aprovecharnos del hecho de que la física moderna o la ciencia moderna pues nos presenta una realidad que nos hace más fácil entender racionalmente las enseñanzas espirituales. sí, Sí. exactamente. Y todo como estar en supervivencia, ¿no? Que no podemos ver esa realidad tal vez todo el tiempo, o sea, todo el tiempo. Pero si Una no podemos, pregunta, sí, podemos morir. Si el sí, alma muere, o sea, solo muere el traje de buzo. En sí, cuanto te des cuenta de que no eres el traje de buzo, se acabó el miedo a la muerte, se acabó totalmente. sí. Pregunta, perdona, te he interrumpido y me vas No, a preguntar no, algo. no, no te preocupes, Gonzalo. ¿Crees en Dios? ¿Cuál es el concepto tuyo de Yo, Dios? vamos a ver, la pregunta que me has hecho, te la tengo que explicar un poquito. Vamos a ver. Si me preguntas, Gonzalo, ¿tú crees que la luna es redonda? Yo te voy a decir, no, yo no creo que la luna es redonda. Yo sé que la luna es redonda porque he visto una foto, Ujú. ¿ok? Si tú Sí, le preguntas a una persona que ha tenido un ECM si cree en Dios, te dirá, mira, hija, yo no creo en Dios, yo sé que existe, o sea, lo he visto, no sé si me explico, ¿no? sí, Entonces, el ego solo puede creer en Dios. Es el alma la que puede experimentar su presencia. ok, ¿Bien? Entonces, el problema, que ahora si me dices, creo en Dios, digo, sí, pero eso es débil. Yo sé que Dios existe, he ok, experimentado su presencia. No sé si me explico. Ahora, la cuestión es, ¿qué es Dios? Muy, hay ni idea, ¿sabes? O sea, en el sí, buen sentido de la palabra, que muchas veces intentamos ponerle a Dios unas características antropomórficas, un señor con barba blanca que lo pinta en la Galería Sistina. No. O sea, Dios es algo que no podemos todavía ni concebir, o sea, en el buen sentido de la palabra. Pero a mí me gusta más pensar en Dios como un Dios que es Padre, que es Creador, que es Fuente,
que es el programador de toda la simulación o de todo Sí, lo que existe, sí, que es amor, las almas son sus hijos, no los cuerpos físicos. Los cuerpos físicos son creaciones de él para que las almas puedan crecer, pero las almas son sus hijos y las almas tienen que crecer hasta que adquieran su sabiduría y se conviertan en adultas y se unan con él, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Entonces, en el pasado nos han hablado de Dios de manera pues muy equivocada, o sea, no sé, ¿no? Oye, Dios es amor, pero castiga. Oye, el mm, amor no castiga, el amor enseña. sí, Aunque para enseñar haya que castigar un poquito, ¿no? Como a los niños claro, pequeños, ¿no? Bien. O Dios se venga, o Dios se ofende. Hombre, para ofenderse tiene que tener ego. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? O sea, sí, claro. claro. Entonces, una cosa es que me preguntes si creo en Dios, pues mi respuesta es no, creer es algo débil. Yo he experimentado que existe, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de Dios creo, no? ¿Sabes decir? O he experimentado que existe. Pues Sí, no es el claro. que me han contado cuando yo era niño. ¿Quiénes somos realmente, Gonzalo, si vivimos en esta realidad virtual? ¿Quiénes somos realmente? Porque yo pienso que si supiéramos realmente quiénes somos, yo No creo que se, se acabarían mucho de nuestro no sufrimiento. se acabaría todo. El Sí. sufrimiento, pues claro. Ujú. Es decir, quiénes somos está muy claro. Somos hijos de Dios. Somos almas que Dios ha creado, ¿verdad? Si tú quieres, ha parido. Es igual como lo quieras, ¿vale? Sí. Y nos ha dado la oportunidad de hacer un proceso de crecimiento evolutivo para llegar a él de vuelta, ¿vale? Entonces, eso es lo que somos. Somos Disculpa, seres Gonzalo, te voy a, espirituales. te voy a interrumpir. Esta parte, hacer un pequeño paréntesis, esta parte de que somos fractales realmente, bueno, que va Sí, ligado a la pregunta sí. que te hice, ¿somos realmente eso, fractales? Yo creo que sí, 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 Okay. sí, sí, sí. Pero bueno, eso a lo mejor para unas personas es más difícil de entender, ¿no? Porque, claro, pero por eso yo prefiero hacerlo simple, ¿no? O sea, somos hijos de Dios, somos seres espirituales, somos espíritus individualizados que Ok. Dios ha parido y que tenemos que crecer como espíritus, pero no somos cuerpos físicos, esos son trajes de buzo que llevamos, ¿no? Ujú. Entonces, esta experiencia es completamente virtual. Yo Sí. he creado todo lo que veo, todos los conceptos de mi vida, Mm, todo esto ha sido creado por mí para entrar a este juego que es bueno, esa tercera dimensión. ¿Y cómo podemos, Gonzalo, aterrizar estos? Porque esto para las personas en el podcast puede ser un poquito en conceptos a lo mejor un poco filosóficos, aunque también hemos sí, hablado sobre la ciencia, pero ¿cómo claro. podemos aterrizar esto para que las personas puedan vivir con menos sufrimiento? Quizás en tratar de intentar de cambiar su realidad, digamos, no en cambiarla en el sentido de no aceptar, porque a veces lo estamos Sí, hablando, tú mismo lo dijiste, de aceptar estas cosas que a veces vienen en nuestra vida, pero ¿cómo podemos mejorar nuestra vida? A saber que todo, pues que esta realidad realmente es una ilusión. pues mira, a través de la comprensión espiritual, hija, o sea, es un poco como si me dices, ¿y cómo podemos aprender matemáticas? Pues estudiando matemáticas, o sea, ¿sabes lo que te quiero decir? No, o sea, es que no hay mucha más manera, ¿no? Claro, es muy difícil, ¿no? En un podcast de 45 minutos o de una Ujú. hora, pues explicar todo un nuevo paradigma, ¿no? Sí. Por eso, mira, yo lo que voy a hacer ahora, cuando terminemos, cuando sea el momento, Ujú. te voy a mandar a tu email el PDF de mi libro y las personas del podcast que estén interesadas en profundizar más o lo que sea, se lo regalas encantado porque yo no me gano la vida escribiendo libros, Ok, ¿sabes? Y solo lo hago para ayudar a que la gente pues, pueda comprender estas cosas que muchísimas gracias. tienen que ser explicadas, tienes que tener, ¿sabes? Los experimentos. O sea, pero la ventaja que tenemos ahora es que por primera vez en la historia de la humanidad la ciencia moderna nos está diciendo lo mismo que los maestros espirituales de alguna manera. Y Ujú. eso nos tiene que dar mucha certeza, pero claro, hay que enterarse, hay que Sí, claro. investigarlo, hay que leerlo, ¿no? Sí. Y entonces eso es lo que yo recomiendo. Por otra parte, sobre todo estos temas que hemos tocado, ¿verdad? De la ciencia, las leyes universales, la aceptación de la realidad, en fin, la multidimensionalidad del ser humano. Yo tengo vídeos específicos sobre esos temas en mi canal de YouTube, ¿no?
que con mucho gusto puedes usarlos para ponérselos a la gente que estén interesadas, o puedes, porque esto, claro, hay que profundizarlo, ¿no? O Sí, sea, claro. claro, yo aquí lo único que puedo dar son 5 pinceladas, ¿no? Pero bueno, estas pinceladas habrá gente que le causen curiosidad, que le inspiren, que quieran saber más, ¿no? Entonces yo siempre digo, por favor, no vayáis a creer nada de lo que yo digo. Yo solo os invito a que lo verifiquéis vosotros, ¿no? O sea, Sí, porque si solo me creéis, tampoco va a cambiar mucho vuestras vidas. La sí. mente tiene muchas capas, hay que reprogramarla muy profundamente, pero la única manera, como han dicho gente que sabe mucho más que yo, ¿no? En el pasado, ¿no? Es ir por este camino. Por el otro camino nadie va a encontrar la felicidad. Prueba de ello es que no la encuentran. ¿Sabes? O sea, que no es que estemos diciendo nada Sí, que ellos no hayan podido comprobar ya, ¿no? Y entonces yo invito a la gente a que lo investigue, lo analice, lo aprenda, lo comprenda, y eso les va a llevar un tiempo, como cualquier cosa que tenemos que aprender, ¿no? Pero si no se hace ese esfuerzo, pues la mala noticia es que eso es algo inevitable para el alma. Entonces, si no lo hacemos en este curso, lo tendremos que hacer en el siguiente. Pero lo único que nosotros podemos retrasar nuestro crecimiento espiritual por falta de interés, pero no podemos evitarlo. mm, Eso después todas las almas acabarán, ¿sabes? Con el crecimiento. Unos necesitarán más cursos que otras, como pasa en el colegio. Hay chicos que suspenden el curso, ¿no? Y tienen que repetir. Y sí, claro. claro, entonces en ese sentido, pues no hay problema porque el universo nos va a dar todo el tiempo del mundo. Pero cuanto más rápido lo hagamos, antes dejaremos de sufrir. Sí, sí, esta parte del sufrimiento. Y yo creo que si entendiéramos que tú, bueno, que es un concepto, digamos, de la espiritualidad, y por las cosas que yo Sí, también he leído, Gonzalo, y a las personas que ven este podcast, yo creo que si pudiéramos comprender o interiorizar de que tú eres yo y yo soy sí, tú. O sea, sí, este sí, concepto que es muy difícil para las personas entender, porque sí, sí, tú me dijiste que lo habías hablado, que lo habías visto en la Biblia, y que sí, tienes que amar a tu prójimo, que pues Jesús lo dijo. sí, Eh, Creo que en ese momento de interiorizarlo, ¿llegará la humanidad a interiorizar eso en el sí, sí, futuro? Ujú. seguro. Mira, porque vamos a ver. El problema es que tú imagínate un colegio de la tierra, ¿no? Un colegio, ¿no? ¿En qué ciudad vives tú? Perdóname, Perla. Estoy en Canadá, En en Canadá, pero Vancouver. en Sí, Vancouver, qué en bonito. Vancouver, Estuve ahí una sí. vez, es muy bonito, sí. Sí. Mira, Aquí vamos a tienes ver. tu casa, Gonzalo. Muchas gracias, Ujú, Perla Ijares, eres ujú. muy amable. ¿Eh? Sí, Mira, en Vancouver tú ves que hay colegios a los que los niños van, ¿vale? Y entonces el colegio no cambia mucho, lo que cambian son los alumnos. Unos empiezan por párvulos, acaban en high school y luego sí. van a la universidad y entonces salen del colegio. Bien, entonces claro, en la humanidad siempre habrá almas que necesiten pasar por párvulos, me explico, pero el colegio en sí mismo no cambia mucho. Sí. O sea, lo que cambian son los alumnos que terminan el colegio y pasan a la universidad. Pues lo mismo pasa con la humanidad, ¿no? Lo que está pasando ahora es que ahora viene una tecnología muy importante, la inteligencia artificial, Sí. la computación cuántica, en fin, y muchas otras cosas. Y claro, si no subimos el nivel de conciencia, podemos mal usarla. Y si Mm, la mal usamos, podemos cargarnos el colegio. sí. Claro, pero como arriba no nos van a dejar cargarnos el colegio, Ujú. porque oye, para eso lo han creado y para eso está aquí, Sí. pues tiene que subir el nivel de conciencia de la humanidad más rápido para que podamos, de alguna forma, gestionar esa tecnología bien, ¿no? Y entonces yo creo que el universo regula el nivel de conciencia y la tecnología. Cuando tú ves que la tecnología está avanzando mucho, pues el nivel de conciencia también va a avanzar Sí. para, para que podamos usarla bien, ¿no? Y utilizarla para seguir evolucionando. Por lo tanto, creo que sí, que por eso, fíjate, cada vez hay más interés en estas cosas. A lo mejor hace 200 años, ¿cuántas personas se hubieran conectado a un podcast como este, no? Sí. Ujú. Pero ahora, hija mía, yo, o sea, veo millones de personas interesadas en... Y eso porque se ve que hay una energía en el universo que está impulsando, ¿verdad? El subir el nivel de comprensión, subir el nivel de conciencia, porque es necesario con la tecnología que eso nos viene encima. Y estoy seguro
que en un futuro próximo, pues las personas de menor nivel de conciencia, ¿no? Que hoy podemos llamar los criminales violentos, la gente que usa la violencia física, etcétera, esos a lo mejor tendrán experiencias en otros mundos evolutivos, pero no aquí, porque aquí ya vendrán almas de más nivel, ¿no? A experimentar con la nueva tecnología, con esto, con aquello, con cosas que ya son más apropiadas de high school que de párvulos. No sé si me... ¿Se puede silenciar a la mente? Sí, claro, se debe aprender a silenciar a la mente, porque nosotros no somos nuestra mente. Ujú. La mente es una herramienta que nosotros tenemos para evolucionar. Yo me la imagino como una escoba. Ujú. Yo en la cocina de mi casa tengo una escoba. Sí. Cuando hay que barrer el suelo, pues se saca y se barre. Ujú. Pero cuando el suelo está barrido, la escoba vuelve al armario. El problema es que nosotros nos hacemos sujetos de nuestra mente en vez de aprender a ser testigos y usuarios de nuestra mente. Entonces, claro, yo tengo que usar mi mente para hablar ahora contigo, por ejemplo. Sí. Pero cuando termine el podcast, si no tengo otra cosa que hacer, tengo que aprender a silenciar la mente Ujú. para poder conectar con otras dimensiones superiores a la mente. Sí, Eso es claro. lo que se aprende a través de la meditación o de la contemplación, ¿verdad? Pero también se aprende a través de la comprensión espiritual. Al final llegas al mismo sitio, ¿sabes? Es simplemente darte cuenta, comprender profundamente que la mente es una herramienta que tenemos y que solo tenemos que usarla cuando es necesaria y que tenemos que tener momentos en nuestras vidas donde no estemos situados en la mente porque si no, no podremos, ¿sabes? Conectar. Y por eso tenemos que buscar momentos de silencio, de tranquilidad, de poder mirar hacia adentro, ¿no? Porque la mente es polar, ¿no? Entonces tiene polaridad. Entonces, casi siempre tenemos la mente apuntada hacia afuera. Sí, claro. Pero es que tenemos que aprender también a darle la vuelta y apuntar la mente hacia adentro y preguntarnos, oye, ¿por qué perdemos la paz tanto? ¿Y por qué somos tan reactivos? ¿Y por qué tal? ¿Y por qué cuál? Eso es lo que se llama introspección, ¿ves? Sí, sí. Y muy poca gente la hace, ¿no? Pero claro, si no hago introspección, no me conozco a mí mismo, no me gestiono bien. Sí, Entonces, la mente hay que aprender a usarla bien y a gestionarla bien. Tenemos que sí, aprender a desmaterializarla, no tenerla siempre metida en la materia, ¿no? Ay, sí. ¿cómo son esas otras dimensiones? ¿Cómo es la realidad espiritual? Lo que sea, ¿no? Luego también tenemos que aprender a despolarizarla. Siempre pensamos en términos de bien y mal, fríos, Sí, caliente, ¿no? Pero es sí. que o sea, la oscuridad no es lo opuesto a la luz, es la ausencia de luz. Eso qué interesante que tú dices, a despolarizarla. Es muy Muy interesante. interesante, Sí, claro. de intentar no etiquetar todo, porque Todo, siempre estamos ¿no? etiquetando, Y Gonzalo. juzgando y todo, ¿no? Sí, Entonces, pues eso, son ejercicios. Por ejemplo, es muy importante aprender a ser testigo de tu mente, no sujeto de tu mente, ¿no? Entonces yo muchas veces me digo a mí mismo, joder, Gonzalo, ya estás pensando tonterías, como siempre, ¿sabes? Me he ujú, puesto como testigo, no me estoy identificando con mi mente. sí. Estoy diciendo que mi mente en ese momento no está funcionando bien. Ya está. Digamos, ser como más bien como un observador de ese pensamiento, Exacto. más o menos. Un Ujú, observador de tu propio ujú. pensamiento, ¿no? Y decir, oye, ¿te está dando paz esto que estás pensando? No, pues es incorrecto. ¿Explico? Aunque esté lógicamente bien construido, ¿no? Sí, Entonces, bueno, son ejercicios que vamos aprendiendo. De todas maneras, hay que tener paciencia porque incluso muchas de estas cosas que estamos hablando, no todo el mundo las va a poder comprender, ¿no? no, Y exactamente. no es porque sean ni inferiores, ni malos, es simplemente porque no es su momento. O sea, yo, por ejemplo, tengo 19 nietos y algunos de los nietos pequeños tienen un IQ muy alto. Sí, Pero claro, tienen 4 años de edad, entonces, joder, todavía no les puedo enseñar álgebra, por mucho ujú, que yo me... ¿Sabes lo que te quiero decir, no? sí, claro. Simplemente para poder incluso interesarse y comprender estas cosas, pues el alma tiene que tener ya una edad, ¿no? Y eso es todo. Y entonces hay personas que les va a interesar, personas que no, y es perfectamente normal y hay que respetarlo y nada más. ¿Mm? Fíjate, Gonzalo, que en tu país, en España, que a mí me encanta, que de hecho lo voy a visitar ahora en noviembre, voy a estar en España de visita, también vacaciones, y me encanta, ¿no? Pero
en tu país hay un neurocientífico que habla de estas Sí, cosas, pero sí, hay desde la muchos. neurociencia, sí hay Sí, muchos, sí, pero sí. no sé si lo conozcas, se llama David del Rosario y ha Sí, escrito 2 libros sobre sí, sí, hay lo que tu muchos. mente no quiere, este libro, algo así sobre el libro que tu mente no quiere leer, Sí, algo así. sí, 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 lo conozco. Mira, Sí, mi hija y mi yerno estaban leyéndolo el otro día ese libro. Y sí. es estupendo, pero hay muchos más. O sea, está, por Mm. ejemplo, Alex Gómez Marín. Alex Gómez Eso, Marín, sí. claro, es Que un lo quiero doctor. entrevistar, pero Sí, no, hombre, no, no he podido. bueno, mira, Estoy creo, ahí. creo que va a venir a verme el próximo lunes a comer conmigo Ujú. y se lo comento si quieres y le Sí. paso tu contacto para que tal. Pero este es uno que ha tenido él una experiencia de muerte, Ay, ¿sabes? De muchísimas enfermedad gracias, sí, CM, ¿no? Bueno, sí. también uno muy famoso que lo está haciendo muy bien y que está ayudando a mucha gente es el doctor Sansegarra. Sí, Sí, oh, sí, el doctor sí, Sansegarra, sí. la doctora Ujú. Luján, que es una Sí, la doctora anestesista. que también Sí, ha o estado sea, aquí conmigo, sí. hay muchos, ¿no? Pues también voy a verla Sí. la semana que viene, voy a ver Ujú. con ella, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí, ahora ya hay mucha gente en esto. Oye, se me ha olvidado, no te menciona. Ah, bueno, por ejemplo, el doctor Enrique Benito, que es un oncólogo Ah, que ha tenido, sí, sí, sí. sí. No, hay mucha gente en España, en Estados Unidos. Oye, y se me han olvidado otros que no te he nombrado, pero, pero, pero bueno, hay muchos, ¿no? Y entonces, gracias a Dios, esto ya se está convirtiendo en cultura general. Sí, Y no, es que esto es muy muy importante y muy interesante, eh, que hay muchas personas también de la ciencia, Gonzalo, que se están interesando sí, en todo esto. por Ujú, eso te digo, ¿no? Y entonces, ujú, fíjate que yo ahora estoy hablando contigo desde España, yo soy ujú. español de nacimiento, pero Sí. yo he vivido toda mi vida adulta en Estados Unidos y en Ah, sí, Suiza. Sí, okey. sí, sí, sí. Ah, O okey. sea que en ese sentido, pues también he leído todos los científicos americanos, el doctor Eben Alexander, Eben Alexander, sí. El doctor Parnia, Moody, Gray, o sea, hay muchísimos, ¿no? O sea, Ay, entonces en sí. ese sentido, esto ya se está convirtiendo, gracias a Dios, en cultura general y va, porque claro, todo el mundo está hablando del cambio de tecnología, tal y cual, pero claro, hay que hablar también del cambio de paradigma, de visión de la realidad que la humanidad está teniendo, que para mí es todavía más importante que el cambio de tecnología. No sé Sí, si... oh, sí, claro. Sí, 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 sí. Exacto, yo también estoy de acuerdo contigo, esto del cambio de la realidad, el cambio digamos, de la elevación de la conciencia Claro, que claro, tengamos que hacer, ¿no? Y claro, esto, es que esto que tú estás diciendo realmente es trascendente. Sí, claro. Sí, sí, esa es la situación, sí. sí. No, es que fíjate que te iba a decir un poquito más sobre este neurocientífico Gonzalo, David del Rosario, que dice él que nuestros pensamientos son solamente digamos, como cosas que nos manda nuestra mente, pero que realmente no debemos de creer que son reales. Y el problema que tenemos nosotros como seres humanos, dice él, que nosotros asumimos que cada pensamiento es real. Claro, Y mira, eso es, y eso pues es que es súper interesante. la manera de entender esto mejor, mi opinión, es de esta forma, Ujú. verla. O sea, em, mi televisor no produce los programas que veo en él. Mi televisor Mm, los capta y los reproduce, sí, pero no los produce él. sí. Pues nuestro cerebro es como un televisor, ¿no? Mm, El cerebro no crea conciencia, mm, que es lo que siempre habíamos pensado, no se sabe sí, por qué, claro. porque Ujú. nunca habían demostrado cómo, ¿vale? Sí, claro. Ahora ya sabemos que es la conciencia la que crea el cerebro Sí, para poder experimentarse, ¿no? sí, Entonces, es verdad que si yo no tengo una televisión, yo no puedo ver un programa de noticias, sí, claro. pero también es verdad que el programa de noticias no se produce en la televisión, se Mm, produce en otro sitio y la televisión lo capta, ¿ves? sí, claro. Esto es lo que está diciendo la ciencia actual, ¿no? Y ese cambia porque es causación descendente en vez de causación ascendente. Sí, No es que la materia cree conciencia, es la conciencia la que crea la materia. sí, claro. Mm. Pues estamos llegando al final del podcast y hay una más pregunta que te quisiera hacer, Gonzalo. Me ha encantado. He estado muy, muy, muy cómoda aquí contigo hablando más que nada así como una conversación. Mm. ¿Cómo podemos jugar a este juego? Sí, Digamos, yo le llamo como un juego virtual, ¿no? Este juego. sí, ¿Cómo sí, sí. podemos jugar mejor? Comprendiéndolo.
Ok, Claro. ok. O sea, tú imagínate que yo estoy viendo una película, Titanic, ¿no? Ujú. Por ejemplo, que es muy famosa, Titanic. Sí, claro. Claro, yo sé que es una película, el actor no se ha ahogado. Sí, No sé si me explico, ¿no? sí, claro. Eso es. Ok. Ahora, si yo creo que la película es real y me meto en la película, pues entonces Ujú. vivo un drama. Sí, Ahora, claro. si yo veo la película como un observador, es diferente. No sé si me... Sí, claro. Pues eso, comprendamos de qué va el juego. Y una vez que lo comprendemos, se acabó el problema. Hasta que no lo comprendamos, lo viviremos como un drama. Observar más bien, ser Claro, más pero bien, convertirse como en un observador y más un que, observador que sí, lo comprende. O que sea, lo no solo comprende. que lo observa, sino que Sí, además lo comprende. O sea, sí, yo la película de Titanic la comprendo. Sé que hay unos señores grabando con una cámara, ¿me entiendes? Sé cómo se ha hecho, sé para qué se ha hecho, no sé. Y entonces simplemente observo el producto, pero comprendiéndolo. No solo observándolo, observándolo con comprensión. con comprensión. Sí, Gonzalo, bueno, una más pregunta. Te digo, estoy muy cómoda aquí platicando contigo, podría platicar horas contigo sí, sobre esa, la igualmente, comprensión de la Florita. conciencia y la realidad, pero ¿tú haces algo en tu día a día que te ayuda o que te ha ayudado a comprender la realidad? Bueno, aparte del estudio que estás haciendo, todo esto que estás envuelto en esto de la conciencia, tienes Sí, una fundación claro. y ¿practicas algo? ¿La meditación o Sí, algo más? sí, practico la meditación, Ujú, pero lo que más me ha ayudado a mí ujú. es la comprensión de qué va todo esto, ¿no? Y por lo Ok, tanto, el ejercitarme en aceptar la realidad, en no perder la paz interior, ante nada. ok, No sé si explico. Entonces, si no he observado que si no pierdo la paz interior, entonces sube mi vibración. Y si sube mi vibración, ya todo se me viene sin tener que leer un libro, ya viene solo. Ya, mira, en esta copa de agua yo no puedo meter 2 litros de agua porque se mm, rebosaría, sí, ¿vale? Bien. La copa es la energía y el agua es la información. O sea, la ok, energía contiene la información. Si sí, yo quiero meter 2 litros de agua, tengo que hacer la copa más grande. sí, claro, Lo mismo pasa con la energía. Cuanto más rápido vibra la energía, más agua puedo meter. O sea, más información puede contener. Por sí, eso yo lo que más practico es mantener mi paz interior imperturbable. Entonces, eso noto que me sube la vibración. No sé si me... sí, claro. Y entonces, claro, entonces cuando me sube la vibración ya me viene toda la información, ya no tengo ni que leer más libros. Viene sola. Inmediatamente. Sí, exactamente. Por eso el silencio es tan importante, por eso tener Claro, esas partes de silencio en el día, claro, aunque sea claro. unos minutitos para Sí, poder, porque de ahí creamos, Gonzalo. sin duda, pero, si ese silencio lo tienes vibrando bajo porque has tenido un disgusto, lo que sea, es un conflicto interior, tampoco el silencio te va a traer tanto. O Sí, sea, claro. tiene que ser un silencio cualificado. No sé cómo Mm, explicarme. a ver, explícame un poquito más Sí, sobre eso tiene que cualificado. ser, tiene que ser un silencio basado en una alta vibración. Okey. ¿Ok? Ay, Gonzalo, muchísimas gracias, de veras. No, He estado feliz escuchándote todo esto sobre la conciencia, sobre la naturaleza de la realidad. Y yo lo que yo pienso que aquí, que al final de cuentas yo creo que lo que tenemos que hacer es ir adentro. Como yo claro, les he dicho a ustedes aquí en el podcast, tenemos que tener un autoconocimiento. Para mí la espiritualidad, y se los he dicho varias veces en el podcast, esto es, no me crean a mí, no le crean a Gonzalo, esto es algo que tenemos que investigar, pero sí que les digo que la verdadera espiritualidad, yo pienso, es autoconocimiento. sin duda. Es tener un autoconocimiento de uno mismo, empezar por ahí, conocerte y de ahí partir y empezar a, digamos, a quitar todos los, decimos, gajones de naranja, Sí, claro, estas que no son capas, ¿no? claro, Empezar a claro. quitar todas estas capas, ¿no, Gonzalo? Tiene que ser Ujú, autoconocimiento ujú, para una buena autogestión. Lo que sí, pasa es que no te puedes autogestionar bien si no te conoces bien, claro. sí, claro, que es muy interesante. Gonzalo, otra vez te digo muchas gracias. No, hija, gracias a ti, ha sido un placer para mí también y bueno, me encanta poder hablar con gente inteligente y conocedora de estos temas porque el diálogo se hace mucho más fácil.
Sí. Y nada, hija, a tu disposición para lo que pueda ayudar a tus oyentes o a quien sea, ¿no? Para eso estamos Sí. aquí. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a poner todos los links de Gonzalo Rodríguez Fraile y también voy a poner el libro virtual de él para que Sí. ustedes lo puedan descargar. Y pues vayan a su canal, Gonzalo Rodríguez Fraile. Él tiene un canal de YouTube donde hay muchísimos videos donde explica Ujú. más, todavía más a profundidad todo esto sobre la realidad, ¿no? Y no se olviden de este libro, El nuevo paradigma de la realidad, de Gonzalo Rodríguez Fraile. Y como les digo, pues esto ha sido, o sea, em, algo muy, muy bonito. Ustedes saben que a mí me encanta hablar sobre estos temas, sobre la conciencia, sobre la realidad virtual. Y al final de cuentas, otra vez te lo digo, esto es un autoconocimiento. Sí, señora. Sí, Gonzalo, ¿algo más que te gustaría agregar? No, hija, agradecer a todo el mundo que nos esté escuchando. Espero que esto haya podido servir a algunas personas, pues para, no sé, despertar al menos la curiosidad Sí. y nada, que muchísimas gracias por tu tiempo y que he estado muy a gusto contigo y que haces muy bien tu trabajo y que nada, que sigas haciéndolo porque vas a ayudar a mucha gente. Muchísimas gracias, Gonzalo, muchísimas gracias. Y pues ya sabes, por favor, ve este podcast de principio al fin. Por favor, suscríbete, porque eso es lo que hace que nosotros traigamos personas tan interesantes como Gonzalo Rodríguez Fraile. Y pues déjame todos tus comentarios y ya sabes que siempre te digo que tú siempre vas a tener el poder de transformar tu vida. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Gonzalo. Gracias a ti por todo.